Que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que este salmo sea de mucha bendición, como lo ha sido para mi vida. Y cuando estábamos empezando el estudio del libro de los Salmos, hemos hablado que se dividen por diferentes categorías, ¿verdad? Y hay algunos salmos que son de lamentación, de súplica, ¿ok? Y este es uno de esos salmos de súplica. Lo curioso es, hermano, que tú vas a estar viendo que ya hay varios salmos de súplica. Y hasta podría parecer que a medida que van viendo los mensajes, como que van hallando cierta similitud. Pero recuerden, hermanos, que lo que estamos haciendo nosotros no es de que el pastor un día se levanta el lunes de la mañana y dice, a ver, ¿qué vamos a predicar el día domingo? A ver qué se me ocurre. Estamos estudiando la palabra de Dios capítulo por capítulo. El libro de los Salmos nos ha tocado en este tiempo estar estudiando, y hay salmos que son así, de clamor y de súplica, y vas a hallar mucha similitud, pero hay grandes diferencias en los detalles. Este salmo que vamos a leer el día de hoy va a ser un salmo más de súplica a todos aquellos que te he estado leyendo para que podamos tener fortaleza, pero hay muchísimos más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo uno puede ser edificado por estos salmos? Y creo que la única ilustración que se me viene a la mente es cuando yo estaba todavía bien jovencito, el año 2002, y nos fuimos con Alejandro. Deberías ver el cuadro. Alejandro, yo en Instituto Bíblico, caminando desde el pueblo hasta el Instituto Bíblico, unos 15 minutos de caminata. Por favor, no nos juzgues, pero estábamos, recuerdo, con un balde de helado de medio kilo cada uno. Medio kilo de helado. Ya me estoy atorando del antojo. Y en la otra mano, facturas argentinas. Agarraba una factura argentina, la remojaba en helado, a comer. Por eso regresamos bien gorditos de allá. Pero cuando me enteré en Argentina que tenía que ir a una heladería artesanal, recuerdo cuando se rió el que estaba vendiendo. Le dije, ¿tienes sabor chocolate? Y se empezó a reír. Y me mostró, ¿cuál chocolate? Tenemos aquí 7 variedades de chocolate. ¡Wow! ¿Te diste cuenta? Había como una repetición, pero una sutil diferencia que valía la pena que sean 7 diferentes tipos de chocolate. Cada uno era especial. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente ahora que estamos leyendo el libro de los Salmos, y vas a hallar salmos de súplica por aquí, por allá, y varios que se van repitiendo. Hay otros salmos, obviamente, de exaltación, de gratitud. Pero esa repetición, hermano, tiene pequeñas variaciones que son deliciosas. El problema no es el salmo y su repetición. Cuando nos fastidiamos, el problema regularmente es nuestro corazón. Nuestro corazón debe deleitarse en la palabra de Dios. Eso es lo que debe hacer. Así que, hermanos, espero que podamos deleitarnos en este salmo. Vamos a ir desde el principio, hermanos. Quiero que vean en esta oración de David, en el verso 1 y 2, lo que dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Saben, hermanos, en este salmo vamos a estar viendo qué es lo que hacen los justos hasta que viene Cristo, y qué es lo que hacen los perversos hasta que viene Cristo. Hay una enemistad continua de aquellos que son del pueblo de Dios con aquellos que no son del pueblo de Dios. Cristo Jesús lo decía muy claramente en algunas ocasiones. Él ha venido a dar su vida por las ovejas. Y miraba a los enemigos, específicamente a ciertos fariseos, y les decía, ustedes no son de mis ovejas. Así que siempre ha habido esos dos grupos, el pueblo de Dios y aquellos que no son su pueblo, que terminarán en el lago de fuego. Y hay una enemistad continua. Quisiera que vayamos brevemente al libro de Juan capítulo 15. En sus Biblias, hermanos, Juan capítulo 15, dice la palabra de Dios así, en el verso número 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos entonces nosotros que llevar fruto. Él nos va a estar dando todo lo que pidamos según su santa voluntad, y aquellos que llevan fruto, obviamente, y mucho fruto, van a pedir cosas que le agradan a Dios. Pero dice el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el contexto. El pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, entre las ovejas de su rebaño, se aman.
Ahora no quiero romantizar esto, no significa que tú vas a llegar con una cara de alegría saltando como un unicornio, eso es falso. Este amor, como dice en el libro de Corintios, es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo espera, ¿verdad? Bueno, es un amor real, así como debería ser el amor de un esposo y una esposa que van a tener conflictos y problemas y saben obviamente tratarlos. ¿Y qué dice a continuación? Verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, hay un aborrecer, hay una enemistad continua entre aquellos que son del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Si tú vas a buscar honrar a Dios, glorificar a Dios, guardar sus mandamientos, amarle sinceramente, no le vas a caer bien a todo el mundo. El sistema corrupto del mundo, las personas que han formado ese sistema, las personas que no son del pueblo de Dios, las personas que no son sus ovejas, te van a aborrecer. No hay nada que puedas hacer tú para que les puedas agradar y al mismo tiempo agradar a Dios. Si tú buscas agradar a Dios, ellos te van a aborrecer, es algo natural. Es por eso que cuando nosotros vemos ciertos artistas que se llaman cristianos, que están en los premios Emmy o están en ciertos lugares reuniendo, codeándose, alegres y felices, diciendo que son embajadores, cuestionamos si son creyentes genuinamente. Porque Cristo Jesús, lleno de amor y lleno de fruto, fue aborrecido porque proclamaba la verdad en amor. Así que, hermanos, estamos viendo esto, pero quiero que vean desde el libro de Génesis lo que sucede. Vamos rápidamente, este es un capítulo muy trágico en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, verso 1. Veamos qué sucede desde el inicio. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Veamos más detalles. Tenemos entonces ahora a Adán y a Eva que han tenido relaciones, están multiplicándose. ¿Cómo se llama su primer hijo? Caín. ¿Y quién podría imaginarse esto, hermanos? La triste noticia de Caín. Tú ya sabes en qué termina la historia de Caín. Tú ya sabes. Ya has perdido esa primera experiencia de leer la Biblia sin ninguna otra influencia y decir: ok, nació un hijo, Caín, qué alegría, el primer niño, el primer bebé. Y luego te enteras que él va a terminar siendo un asesino, ¿verdad? Y algo muy curioso, tenemos también la primera ofrenda registrada en la Escritura. ¿Quién es el primero que ofrenda, según la Escritura? Ahí dice. Verso 3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también. ¿Cuál de los dos trajo su ofrenda primero? La primera ofrenda dada a Dios fue de un hombre inconverso, que permanecería inconverso y que en un futuro mataría a su hermano. Este grupo de personas que aborrecen a Dios, que no son del pueblo de Dios, en muchas ocasiones los vas a ver dentro, camuflados, escondidos, disfrazados, ofrendando. Aparentaría que son creyentes, pero no lo son. ¿Cómo sabemos? A través del tiempo. Dice la Escritura, verso 4, Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya sabemos nosotros la razón, hermanos, por si acaso. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que se interpreta a sí misma, y más adelante en el libro de Hebreos sabemos por qué Dios rechazó la ofrenda y no fue de agrado la de Caín y sí fue de agrado la de Abel. Y fue por la sangre, pastor. No era cuestión de sangre.
En el tiempo de ofrendas en Levítico vas a ver también que había oblaciones, vas a ver que también había ofrendas del fruto de la tierra, no había problema con eso. Según el libro de Hebreos, el problema fue la fe, lo más importante. Abel ofreció una ofrenda con fe y Caín no tenía fe. Ese fue el punto crucial. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. He ahí una vez más, hermanos, el cuadro de la enemistad. El pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios y la enemistad continua que hay. Y vemos ahora la confrontación de Dios. Jehová dijo a Caín, verso 9, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esta pregunta implica muchas cosas, ¿no? Caín era el hermano mayor. ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? El mayor tiene que cuidar ¿a quién? El mayor tiene que cuidar al menor. ¿Eres tú la hermana mayor? ¿Debes velar por quién? Por tus hermanos. Se espera eso de ti. ¿Eres el hermano mayor? ¿Eres el hermano menor quizá? Yo fui el hermano mayor, cuidando de mis hermanos. Antes de mí nació otro. Se llamaba Ángel también, pero él había fallecido, ni bien había nacido. Y recuerdo las veces que yo lloraba de niño, cuando había problemas, dificultades, aflicciones, sea en colegio, cosas personales, de la emoción, o tal vez que haya recibido bullying o alguien haya querido aprovecharse de mí a golpes. Siempre decía, si hubiera tenido a mi hermano mayor, le hubiera mandado para que le dé una paliza, ¿no? Recuerdo eso. Y ahora está preguntando al hermano mayor, ¿dónde está tu hermano menor? ¿Dónde está Abel? ¿Qué dice la Escritura? Él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Puedes notar el orgullo, la soberbia en esta actitud? Se convirtió en su asesino y su respuesta no tiene nada de arrepentimiento. Es orgullo y soberbia respondiendo al Dios de la tierra. Y hermanos, ahora estamos así. Un pueblo de Dios escogido por gracia y un grupo que no es del pueblo de Dios, que va a haber una enemistad continua. Es por eso que ahora David está clamando. En toda su vida ha habido mucha persecución, mucho problema. Ha estado sufriendo cosas, hermano, reales, muy genuinas. Yo sé que los problemas que tú tienes de salud, emocionales, depresión, son reales. Dios ha escuchado y ha visto tu clamor, tus lágrimas. También David. Por eso en este Salmo de David, una vez más se nos está repitiendo un problema y que David está clamando. Primer punto, el clamor de los santos. Como has podido ver en el libro de Salmos, capítulo número 17, desde el verso 1, David está clamando, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Hermanos, ¿hay alguna hermana acá que está quizá esperando un bebé? Hace una semana atrás una hermana me dijo o me hizo creer que iban a esperar un bebé y yo ya me alegré en vano, ¿no? Pero yo sé que hay una hermana acá que está esperando un bebé. ¿Dónde le estoy? Ya la estoy mirando. Cuando nos contó a mí y a mi esposa nos pusimos muy alegres y muy contentos. Para mí fue mucho gozo, de verdad. Y recuerdo que cuando mi esposa me contaba de las veces que estaba embarazada, siempre era... Ella me hacía bromas, me decía, estoy embarazada. Luego me decía, no, mentira. Y yo siempre andaba atento. Pero saben, hermanos, cuando un bebé nace cambian muchas cosas. Obviamente va a llorar en las noches, pero ese llanto que tienen es de auxilio y uno va a socorrer. En algunas ocasiones con mis padres, con mi esposa hemos ido a alguna clínica
y hay niños que están llorando que no son nuestros. Hermano, ese llanto que tienen, esa expresión donde están gritando, yo no soy su padre y me da ganas de ir y de una vez hacerlos callar, darles atención y cariño. La última vez que fuimos con mi esposa estaba al lado de esa otra mamá. Era un bebé ajeno y estábamos velando para hacer algo. ¿Saben lo que hacen estos santos? Claman. Si una madre se compadece de un bebé que llora, ¿Dios acaso no se va a compadecer de sus hijos que claman? Tenemos que clamar porque sus santos claman. Un bebé ajeno causa mi atención y yo quiero calmarlo. ¿Tú crees que Dios va a tratar como ajenos a hijos suyos? Pero ¿qué debemos hacer? Debemos clamar, orar de mañana, en la tarde, en la noche. En aquellos momentos cuando nadie lo espera, debemos ir clamando. Estamos en un tiempo, hermanos, donde estamos realizando muchos estudios bíblicos y es bueno que te capacites teológicamente. Amén. Es bueno que tengamos reuniones, seminarios, es bueno que la reforma se esté levantando y gloria a Dios. Terminando este estudio breve del libro de los Salmos, vamos a pasar a llevar las doctrinas de la gracia, vamos a hablar acerca de la reforma y amén, la iglesia está haciendo todas esas cosas, pero también tiene que orar y tiene que clamar. Tenemos que estar caracterizados porque clamamos. Mira el libro de los Salmos, David está clamando. Y por favor, hermano, que no venga la excusa a tu corazón de decir, no tengo tiempo, pastor, es que orar en la mañana, en la tarde, en la noche. Querido hermano, es todo el tiempo. En tu mente, en tu corazón, mientras estás en la calle, apaga esa música, todo, dale un tiempo a Dios. Pasa, tú lo necesitas, Él no es que te necesita a ti, tú lo necesitas a Él. David, estamos hablando de que era un hombre muy ocupado y él andaba clamando. Sea que andaba en persecución y había más ocupación, o sea que él era el rey y había más ocupación, él siempre estaba clamando. Los santos claman a Dios en medio de aflicción, persecución y dolor. Hace unos días atrás estaba hablando de esto con mis hijos y les decía lo siguiente: hagamos algo, vamos a ver el versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Apaguen las luces, así que apagamos las luces del cuarto. Estaban mis hijos totalmente oscuro, totalmente de noche. Y yo dije, ¿será que funcionará mi ilustración? Lo que pasa es que traje un encendedor, así que encendí. Y de verdad que funcionó, porque todo estaba negro y había una luz. Y los niños empezaron a ver esa llama de fuego. Y les dije, hermanos, hijos míos, yo los quiero tanto. Miren esto. Es una lámpara que está alumbrando. Pero ahora hagamos algo. Tratemos de soplar. Ok, ya va a ser más difícil. Tenemos que guardar, proteger, esforzarnos para que siga iluminando en medio de adversidad. Los problemas que tienes se hacen eso, hermano. Quieren apagar esa llama de oración. Las dificultades, la persecución, el dolor, la enfermedad, las peleas entre esposo y esposa, los problemas, las obligaciones, el trabajo, todas esas cosas van a querer estar soplando para que esa llama de oración pueda ser apagada. Pero te vuelvo a decir una vez más, David está orando en medio de todo eso. Y es algo que todos nosotros debemos hacer. Los santos de Dios están clamando en medio de aflicción, en medio de persecución y en medio de dolor. No es que le das a Dios la sobra de tu vida. No quiero decir nombres, pero todavía recuerdo a alguien que con mucho amor, por si acaso los pastores tenemos que tratar de reprender con amor, pero es una mezcla porque nos arde la sangre a ratos. Yo recuerdo alguien que una vez me dijo, pastor, ya me voy a jubilar y ahora sí voy a poder dedicarle tiempo a Dios. Y de verdad yo estaba que me ardía de rabia. Decía, qué bien, ya gastaste tu vida en todo lo que te ha dado la gana y ahora que te quedan las cenizas de tu vida se las vas a entregar a Dios. Qué linda ofrenda, ¿no? Bueno, no le dije eso por si acaso. Traté de decírselo con más amor, pero en mi corazón ardía eso. Ahora sí, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, le voy a dedicar. Hermanos, es esa oración como la de David en medio de persecución la que Dios está escuchando. Son esos lugares donde tú no esperas encontrarle que ahí está. No está en una capilla, no está en una iglesia grande con puertas inmensas. Está en ese lugar de aflicción donde tú deberías doblar rodillas y clamar. Ahí está Dios.
Y aquí está clamando. Estos santos, si prestas atención, verso 2, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Está buscando vindicación. En un juicio está demandando que Dios lo declare inocente. No está buscando hacer justicia por su propia mano. Estos santos de Dios están clamando y no están buscando venganza personal. Están clamando para que Dios pueda obrar. Y es aquí donde nosotros tenemos que luchar con nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa, porque hermana querida, yo te amo mucho, te quiero, pero tú y yo somos hijos de Adán. ¿Sabes quién es nuestro pariente? Caín, mi tataratío y el tuyo. ¿Qué queremos hacer cuando sentimos enemistad? Tomar justicia por nuestras propias manos. Y eso hacemos por nuestra naturaleza pecaminosa, es natural, pero aquellos que han nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, por tu naturaleza espiritual ahora, tú puedes actuar como Cristo y hacer esta oración. Señor, de ti proceda mi vindicación. No es de que voy a tomar justicia por mi propia mano. Y un aspecto muy importante, hermanos, no es que este santo está clamando y diciendo, Señor, tú hazme justicia porque yo no tengo fuerza. Por si acaso, hermanos, ¿te acuerdas quién era David, verdad? ¿Quién era David? No solamente un pequeño pastorcito, no se quedó allí. Creció como un hombre de guerra. ¿Cuántos prepucios cortó para poder casarse? ¿100? No, pastor, le está faltando 100 más. Queridos hermanos, era un hombre de guerra. Él tenía el poder de ejecutar a sus enemigos. No es de que está clamando porque anda en impotencia, él puede eliminarlos. Si tú has leído un poco de las persecuciones que recibía David, ha habido varias ocasiones en las cuales tenía el cuello de su enemigo delante de él. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Mira su clamor. De ti proceda mi vindicación. No es por mi fuerza. Aunque yo tengo la capacidad de ejecutarlo, esperaré en ti. Los santos están clamando y están esperando en Dios. No están tomando esta venganza personal, aunque tienen esa capacidad, podrían hacerlo. Verso 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Tenemos que leer esto, hermanos, sabiendo que es David, pero David está hablando de toda esta inocencia. Por fe en Cristo, Dios nos ve así de justos, así de inocentes. Pero quiero que enfoques tu vista cuando dicen, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. ¿Por qué dice de noche? Porque resulta que ahora nosotros estamos tal vez mal acostumbrados por el tema de la luz. ¿A qué hora te duermes, hermano? No me respondas, 10 de la noche, 11, 12. Ok. Hace unos días atrás mis hijos se fueron para una provincia de aquí unas 4 horas y ellos estuvieron experimentando un poco más el dormir temprano. En algunos lugares no hay luz. ¿A qué hora está ahora anocheciendo, hermanos? 5:30, 6, 6:30. Ok, y luego, si no tienes luz, si no tienes energía eléctrica, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues hay que dormir para levantarse más temprano. Ok, en este tiempo estamos hablando de un lugar donde ya es oscuro, ya no hay esa actividad económica, ya no hay movimiento, más bien hay peligro, así que están en casa, no hay electricidad, así que tienen que prepararse para ir durmiendo. Hay un lugar ahora de intimidad, de soledad, por eso dice el texto, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, nada inicuo hallaste. En esa intimidad de estar a oscuras, sin que nadie vea, andan en integridad. Están clamando de toda esa manera, pero lo están haciendo en integridad. Hermanos, Dios se halla en esos momentos. Esa visitación de Dios, cuando pasas un tiempo especial con Dios, son en esos tiempos cuando nadie te ve. El mismo tiempo cuando hay mucho peligro de caer en pecado, cuando nadie te ve, cuando estás a oscuras, cuando piensas que nadie se va a enterar. Ese es el momento en el cual tienes un encuentro con Dios. Dios está visitándote.
Eso es lo que nos dice el texto. Hace unos años atrás yo les contaba de un pastor llamado Ted Haggard de una iglesia en Estados Unidos que terminó cayendo en pecado. Adulterio, pecado homosexual y pecado de drogas. Y cuando hacían el documental de su triste vida, pusieron predicaciones antiguas que él tenía. En estas predicaciones antiguas él decía: cuando estés en la calle y pienses que nadie te va a ver y te quieras ir a un lugar donde pienses que nadie se va a enterar jamás, no vayas. Al final sí se van a enterar. La frase famosa provino de sus propios labios de este pastor y dijo: en la primera plana de los periódicos siempre termina el secreto de alguien. Cuán sabio fue ese hombre y cuán necio fue ese hombre. En esa intimidad, cuando nadie te ve, ahí está Dios, para que puedas buscarle a través del clamor, a través de la lectura. ¿Cuál es el mejor tiempo, queridos hermanos, para buscar a Dios? Salmo 119, verso 97. Vámonos rápidamente, hermanos. Salmo 119, verso 97. Dice así la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahí falta algo, hermanos. ¿Qué falta? Bueno, falta que pueda leer bien, pues porque está ahí con signos de exclamación, ¿no? Así que sería: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día. ¿Por qué? Por amor. Eso es lo que hace a alguien que está totalmente enamorado. Eso hace a alguien que genuinamente está amando. Está pensando todo el día. Todavía recuerdo cuando yo me había casado y estaba en los primeros meses. Recuerdo que un día estaba en la calle y vi una rica hamburguesa y dije: me voy a comer esa rica hamburguesa. Pero había algo diferente. Ya no estaba soltero, estaba casado. Así que era comer mi hamburguesa y no, pues no puedo comer solo. Tengo que llevarle esta hamburguesa a mi esposa. Cambia. Antes de un egoísmo del yo y... No, hermano, o sea, yo me comía la hamburguesa y te soy sincero, no pensaba en ti, Joel. Decía, bueno, ¿qué estará haciendo el Joel? No, comía mi hamburguesa. O en Ciro o en hermano Juan Carlos. Pero saben, cuando me casé era... Y mi esposa. Hay un amor que te guía a pensar todo el tiempo. Eso es lo que sucede, hermanos. Todo el tiempo es la meditación. Así que, hermanos, en el tiempo que estás solo, en el tiempo que nadie te ve, también es un tiempo especial para poder pasar tiempo con Dios. Salmo 17, una vez más, hermanos. ¿Qué es lo que están haciendo estos santos también? Ellos tienen una vista muy peculiar. Los santos tienen una vista que les hace ver la eternidad de una manera más clara. Ven las cosas terrenales y ven las cosas eternales y ellos escogen su buena parte. Es por eso que cuando tú ves aquí, dice la palabra de Dios así, en el verso número 10. Está mostrando este santo ahora cómo están estos hombres perversos en la tierra. Dice que están envueltos en su gordura, en su grosura. Con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundano, cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, aún sobra para sus pequeñuelos. Verso 15, el contraste. En cuanto a mí, y mira lo que ve la eternidad, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Queridos hermanos, este hombre se da cuenta de la temporalidad en la cual viven estos hombres que son mundanos. Son cosas terrenales, vacías y muy temporales. Él está apuntando a algo más eterno, algo que va más allá. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ejercitarnos en esa mirada de manera constante. Hace un tiempo atrás, cuando yo era pequeñito, todavía ustedes están familiarizados. ¿Se acuerdan esos billetes antiguos que teníamos en Bolivia?
Yo recuerdo que mi madre tenía un saco donde yo sacaba esos billetes y me ponía a jugar con ellos. ¿Quién diría que hace muchos años atrás esos billetes valían tanto dinero? ¿Y ahora para qué servían? Para que yo haga avioncitos y para que estemos jugando. ¿Qué pasó con ese dinero, pastor? Era un factor político, económico, que la inflación, la devaluación, hubo grandes cambios. Excelente. Nosotros estamos hablando de una gran devaluación futura, un cambio trascendentalmente económico, social, del alma, donde todo aquello que puedas acumular en esta tierra no va a servir para nada si pierdes tu alma. Y estos santos tienen esa perspectiva bien clara. Esos hombres perversos están gordos, pero gordos para la matanza. Yo estoy buscando saciarme cuando sea a tu semejanza, viendo esa eternidad. Esa mirada a la eternidad, hermanos, tiene que ser doble. Tenemos que ver de manera clara el castigo eterno que se acerca para todos aquellos que no han creído. Como les estuve diciendo, aquellos que son del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Los que no son del pueblo de Dios van a recibir juicio. Los que son del pueblo de Dios recibirán gracia. En el libro de Romanos, capítulo 3, se nos deja muy bien en claro cuando se nos habla de la justificación, redención y propiciación, para que podamos estar seguros de nuestra eternidad. Este santo que vemos en el Salmo 17 está clamando esa justicia en Cristo. En el libro de Romanos 3, cuando se habla la palabra justicia, en griego es la palabra dikaio, que lo que quiere hacer el autor, hermanos, al decir justificación, redención y propiciación, no es simplemente como una poesía, como si quisiera decir eres bella, hermosa y guapa, como para redundar. No es así. Cada palabra tiene un propósito. Cuando hablas de justificación, el autor te está llevando a un estrado judicial donde se te va a declarar inocente. Por los méritos de Cristo, tú eres declarado inocente. ¿Acaso no te da alegría escuchar eso? ¿No cambia tu corazón? Años atrás, no te voy a revelar quién ni te voy a revelar nombre, solo te voy a decir que es un pariente mío. Estábamos en Estados Unidos y su placa se había vencido del auto. Y sí, hermano, en Estados Unidos las placas se vencen, tienen fecha de vencimiento para que puedas renovar. Se había vencido con un día. ¿Cuántos días? Un día. O sea, el día de ayer estabas vigente, el día de hoy ya no estás vigente. Y puedes creer que justo la policía le detiene. Justo por un día, no era un mes, un día. Y el policía le dijo, tiene que bajarse del auto, va a venir una grúa, se lo va a llevar, y le dio un papel y le dijo, usted tiene que ir a corte, va a ir a juicio. Y sí, hermanos, en Estados Unidos vas a juicio por esas cosas. Cuando me llamaron y me enteré, le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Y este pariente mío me dijo, voy a ir y me voy a declarar inocente. Por un día. Bueno, adelante. ¿Me acompañas? Te acompaño. Primera vez que voy a ver esto. Quiero ver de primera fila. ¿Saben qué sucedió? Para mí fue primera vez. El juez, jurado, personas asistiendo. Literalmente cada persona que iba con problemas muy similares, iba y había el mismo policía que ese día le había detenido, pasaba a declarar. Y luego el juez le preguntaba, ¿cómo te declaras? Y hubo dos personas adelante con el mismo problema. El primero le dijo, yo me declaro culpable. Y el juez dijo, ok, vaya a pagar $100 de multa. Sarto. Pasó el segundo y lo mismo. El juez acusado, vino el policía, declaró. ¿Cómo se declara? Yo me declaro inocente. Así que el policía empezó a mostrar algunas pruebas, papeles, fotografías que había tomado. Y el juez lo miró y le dijo, usted es culpable. Vaya a pagar $1,500 de multa. Así que luego mira a mi pariente, ¿qué va a hacer? ¡Culpable! Espéreme un rato, ni le he preguntado todavía. Estaba desesperado por declararse culpable. Y hermanos, sí, hay un temor. El ambiente, la presión, la autoridad. Solamente que ahora estamos hablando de un estado eterno, donde tienes al juez, donde todos estos jueces terrenales tiemblan. Y lo correcto es que tú seas declarado culpable. Pero Cristo murió en una cruz.
y tú eres justificado, declarado justo, inocente por los méritos de Él. Cuando se habla de redención, nos llevan a un mercado donde se compra un esclavo y se paga el precio para que sea propiedad. Así que eso te lleva a otro estado donde tú empiezas a pensar, fui comprado por precio por la sangre de Cristo y ahora eres esclavo de Cristo, esclavo de Dios, que es la mayor libertad que puede haber. Esa es la verdadera libertad, ser siervo de Dios. Y luego tienes la palabra propiciación, hilasterión en griego, que habla acerca de satisfacer la ira de Dios. Satisfacer la ira de Dios. La ira justa de Dios quedó satisfecha en Cristo en vez de que caiga en ti. ¿Te has puesto a pensar cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres nos han dicho cosas duras, verdad? A mí me decían cosas duras. Yo me portaba muy mal. Te voy a dar un pequeño ejemplo, ¿está bien? Pero no quiero que te asustes mucho, ¿ya? El pastor Ángel, cuando era niño, era muy travieso. Un día agarré una tijera y estaba cortando el sofá de mi casa. ¿Por qué hacía esto? No sé, porque era destructor. Antes no había taladros, pero yo agarré un taladro manual y estaba taladrando los muebles de mi casa. Así que, ¿qué harías tú con tu hijo? Bueno, ¿sabes lo que hacían mis padres? Me castigaban, pero en algunas ocasiones me amenazaban. Había amenazas muy duras. Te voy a castigar, te voy a disciplinar, te voy a mandar a un internado, a muchas amenazas. Pero cuando vemos la Escritura y Dios y sus amenazas, hermano, es otra categoría, totalmente diferente. Cuando tú lees las maldiciones de Dios, Dios cumple sus maldiciones así como cumple sus bendiciones. Pero estas maldiciones de Dios por el pecado son, mano, uno analiza y dice, son durísimas, pero son justas. El infierno, ponte a pensar lo que es. Lo que está sucediendo, y ya te voy a hablar de manera escatológica. El infierno es esto. Tu pecado ofende tanto a Dios y es justa su ira, que tú te mueras no es suficiente. Ni aún muriendo, ni aún matándote a ti, queda satisfecha su ira, ya que si mueres, Dios te resucita en el plano escatológico para que seas juzgado y lanzado al lago de fuego. En otras palabras, su ira justa demanda más que tu muerte. Te resucita para condenarte y arder eternamente en el infierno. Y es una eternidad, porque esa ira tiene que ser satisfecha de esa manera. Y es por eso que ahora cuando hablas de esa propiciación, donde Cristo ha satisfecho esa ira de Dios, es tan precioso. Y el salmista está clamando todo esto. Quiere ver a Dios en su justicia, su inocencia está en Cristo. Tenemos ese doble discurso donde está hablando David, pero está hablando también como si fuera el Mesías. Queridos hermanos, estos santos de Dios ven esa eternidad doble, ven lo temporal que es la tierra y obviamente escogen su buena parte. Sus decisiones las toman en base a lo que ven, la eternidad con Dios y lo temporal que es el mundo. Es por eso que cuando ahora escoges cómo vas a criar a tus hijos, va más allá de lo temporal, tiene que ir a lo eternal. Estás tomando decisiones con otra variable más importante que domina el resto. Estás buscando glorificar a Dios con tu carrera, con tu trabajo, con la crianza de tus hijos, mientras construyes tu casa o no construyes tu casa, donde vives. Es Dios gobernando tu vida. Y es así como el salmista está tomando decisiones en medio de toda esta aflicción. Este salmista, si prestas atención, se está fortaleciendo en la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra en el Salmo 17, así. Verso 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Este hombre no se está dejando influenciar por la senda de los violentos. ¿Pero por qué? Porque dice así, por la palabra de tus labios. Es esa palabra de Dios que lo está preservando a él. Verso 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, que es otro sinónimo de hablar de la palabra de Dios. Los santos de Dios tienen esa perspectiva de lo temporal y de lo eternal. Se fortalecen en la palabra de Dios.
Hace un tiempo atrás le dimos a escoger a un niño lo siguiente. Era un niño muy pequeñito, 3 añitos, y se le puso 200 bolivianos y una bolsa de caramelos. ¿Qué crees que escogió? ¿Qué crees que escogió? Pastor, es sencillo. El niño vio los caramelos, escogió los caramelos. ¿Y qué es lo que hacemos todos nosotros cuando vemos ese tipo de reacción? Decimos, es que todavía no sabe, ¿verdad? Tiene que crecer y se va a dar cuenta que es mejor. Queridos hermanos, cada día tenemos una elección muy semejante entre lo eternal y lo terrenal. Y espero que estés escogiendo bien y estés escogiendo la buena parte para la gloria de Dios y también para tu bienestar. Mientras los santos de Dios están clamando y están con una perspectiva correcta de la eternidad, ¿qué es lo que están haciendo los perversos? Ahora en este salmo también hay una descripción de estos hombres perversos. Dice así la palabra de Dios, verso número 10. Estos perversos que no son del pueblo de Dios, en el verso 10 dice, envueltos están con su grosura. ¿Qué significa con su grosura? Está hablando literalmente de que están gordos. Su boca los delata, todo lo que ingresa. Ellos van a estar diciendo que sí a todos los anhelos y placeres que sienten y los van a buscar satisfacer. Están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. O sea, esta boca les sirve para manifestar su perversidad con lo que ingresa y con lo que sale también. Su boca habla arrogancia. Verso 11, ¿qué más hacen estos hombres? Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Verso 12, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Primer punto de estos perversos, estos hombres que no son del pueblo de Dios tienen bocas insaciables. Los perversos se sacian y buscan saciar todos sus apetitos, todo lo que puede entrar por su boca. Cuando nosotros, hermanos, vemos, esto es importante, vemos las marcas de los falsos maestros, de los falsos pastores, de aquellos que buscan hacer negocio de las ovejas, eso también los caracteriza, que están buscando satisfacer sus apetitos. Es por eso que tú encuentras esos falsos maestros que tú dices, pero pastor, eso ya es ridículo. Es un pastor que ha estado levantando ofrendas porque resulta que quiere un jet privado y está diciendo, yo soy un santo mensajero de Dios, necesito un avión privado. Y uno dice, pastor, eso ya es obvio que esos son perversos. Pero son sus apetitos que jamás quedan satisfechos. Un día estaba escuchando yo que estaban entrevistando a uno de estos varones que no son creyentes, no son salvos, son hijos de Satanás, que estaba diciendo que él necesita un jet privado para sus viajes misioneros. Y uno de los entrevistadores le preguntó, ¿pero por qué? Si Jesús andaba todo el tiempo a pie y el apóstol Pablo también, ¿por qué tú tienes que andar así? ¿Sabes cuál fue su respuesta de este hombre? Con toda seguridad y obviamente con toda su oratoria, miró y dijo, no, la palabra de Dios también nos muestra que Jesús hacía algo muy similar. Y el entrevistador, ¿qué? A ver, dime, quiero escuchar tu comparación con el jet. Y él dijo, cuando Jesús entró a Jerusalén, entró montado en un pollino hijo de asna que jamás fue montado. Ahí está la exclusividad y su transporte de primera. Yo me estaba riendo. Se creen lo más ridículo del mundo porque los domina su apetito, su vientre. Estos hombres perversos son guiados por sus apetitos. Y hermanos, los creyentes, hay tanto contraste. ¿Saben cuál es el contraste tan abismal? Que yo sé que tú tienes diferentes preferencias, pero quiero que veas ahora en el libro de Corintios, Primera de Corintios, lo que sucede. Primera de Corintios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo número 8. En medio de conflictos que había en la iglesia,
tenemos este verso precioso. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mí, a mi hermano. Los creyentes, por el contrario, tienen también apetitos, tienen gustos. En este contexto estamos hablando de la carne y hay un grupo que piensa en esta iglesia que no puede comer la carne y otro que sí, pero no son por cuestiones de ser vegetarianos. Resulta que ahora nosotros cuando queremos carne, ¿dónde vamos? Pues a la carnicería, pastor. Está bien. Sea que te vayas al mercadito o al supermercado, pero en ese tiempo, una de las cosas que sucedía en el mercado es que cuando ibas a comprar carne, en muchas ocasiones, tenías carne que antes esos animales habían sido sacrificados a ídolos y después de que habían sido carneados para los ídolos, los traían al mercado para vender la carne. Y el debate ahora venía. Un grupo decía, claro que podemos comer porque nosotros no hemos hecho su ofrenda, es un pedazo de carne, además que los ídolos no existen, esos dioses son falsos, eso no existe, así que yo tengo la certeza de que si doy gracias y como de ese pedazo de carne no me contamina. Amén. Pablo se considera uno de ellos. Pero hay otro grupo de hermanos en la iglesia que empieza a dudar y dice, no, pues, si fue sacrificado a ídolos me va a hacer daño, voy a participar de pecado. Y hubo ese pequeño debate. Ahora, ¿te imaginas eso? Tú eres del grupo que le gusta comer asado en fin de semana. ¿Y qué dice Pablo al final para arreglar este problema? Pablo va a decir, yo soy del grupo que pienso que no hay problema con la carne. Pero quiero decir algo, yo reconociendo que no hay problema con esa carne, no voy a comer esa carne si va a ser de tropiezo a mi hermano. Si comer esa carne me va a traer este conflicto, este problema y ese hermano débil va a caer en tropiezo. Y tal vez va a terminar comiendo y en su mente él está pecando. No lo está haciendo con fe y eso es pecado. Si voy a hacer de tropiezo a mi hermano, ¿sabes que te quiero tanto? Chao churrasco para mí. Porque te amo. Mi preferencia la dejo de un lado. Que yo deje de comer no me va a hacer pecador. Así que yo lo voy a dejar de hacer. ¿Tú ves ahora el contraste, hermano? ¿A estos creyentes el vientre los domina? No, pastor. Los domina su amor por su prójimo. Y es así, hermano, el gran contraste con estos hombres que no son hijos de Dios. Son guiados por sus apetitos y luego son comparados como leones, porque los leones comen, devoran y destruyen, así como se nos está dando el ejemplo del diablo, ¿no? Vamos a Primera de Pedro, que es lo que se nos dice en la Escritura. Primera de Pedro 5:8. Y dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quién devorar. Y aquí a los perversos se los está asemejando con leones y leoncillos jóvenes que tienen mucho apetito. Son como leones que buscan destruir, insaciables, destruyendo a otros, buscan prosperar. Y te vas a dar cuenta que entre los perversos sucede eso. En el trabajo es una competencia. Es escalar lo más que puedas y utilizar al resto. Todo es un trampolín para otra cosa. Y hermanos, entre creyentes no es así. O no debería ser así. Pero estos perversos hacen esto. Son comparados con esos leones. Son astutos, buscan seducir. En el contexto que vemos una vez más en el Salmo número 17, se nos muestra cuán sutiles son en estas sus tácticas de engaño. Verso 11. Han cercado ahora nuestros pasos, dice la palabra de Dios. Están buscando hacerte caer en emboscadas, trampas, engaño. Hay un gran peligro. Hermanos, volviendo una vez más a nosotros, tenemos que tener gran cuidado. Tenemos que estar muy atentos. En el contexto de Primera de Pedro se nos decía que andemos velando, siempre sobrios. Hay un gran peligro. Los hombres perversos también son un gran peligro.
Hay, hermano, mucho daño. Yo recuerdo cuando estaba, voy a tratar de no decir nombres, un hermano muy amado y querido soltero, y le decíamos, tienes que casarte, te queremos mucho. Ya huele a quemado, le decíamos, ¿no? Haciendo referencia a mejor es casarse que estarse quemando. Ya tienes que casarte. Y él decía, sí, estoy llorando, me voy a casar. Y un día recuerdo que apareció él, van a disculpar, hermanos, hoy no tengo mi anillo de matrimonio, lo dejé en casa, y él se puso un anillo de matrimonio. Le dije, ¿por qué te pusiste un anillo de matrimonio? ¿No estás casado? Es que me puse para espantar a las filisteas, me dice. Oh, para que cuando vaya a la universidad vean su anillo y se aleje. Y yo le dije, pero hermano, ¿te has dado cuenta que ahora vas a espantar a las que buscan hombres solteros y vas a atraer a las que buscan hombres casados? Y él, sí, ¿no? Y es cierto, hay un gran peligro, hermanos, constantemente. Y ese peligro estamos viendo aquí con estos hombres que son como leones, que están buscando también destruir, devorar, están buscando dañar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay mucho, mucho peligro. Y nosotros debemos andar siempre atentos. Quisiera que vean el siguiente verso. Verso 10. Envueltos están con su grosura. Y dice, con su boca hablan arrogantemente. Cuando aquí se está hablando que hablan con arrogancia, un sinónimo es hablan con un lenguaje como de majestad. Su manera de hablar los delata también. Hay arrogancia en sus labios, altanería, superioridad expresada en sus labios. Cuando tú veías a los fariseos, podías ver eso en muchos casos, donde se creían superiores al resto. En sus mismas oraciones, cuando Jesús nos está mostrando la oración del fariseo y el publicano. ¿Recuerdas? El publicano de lejos mira, ni siquiera quiere mirar, mira al suelo, golpea su pecho con una piedra. Señor, sé propicio con mi pecador. ¿Y cómo ora ese hombre perverso, orgulloso, el fariseo? ¿Cómo está orando? Señor, gracias te doy porque no soy como ese publicano, no soy como esos hombres pecadores. Oro, ayuno, no soy como ellos. Que el Señor nos guarde de caer en esa arrogancia. El creyente se manifiesta y se caracteriza por esa humildad de corazón y al expresarse. Fácilmente podríamos caer en un discurso muy semejante, porque en muchas ocasiones hacemos críticas de las iglesias que tienen mala doctrina y que tienen mala doctrina, que tienen falsos maestros y genuinamente tienen falsos maestros. Pero podríamos caer en ese orgullo y decir nosotros, Señor, gracias te doy porque yo soy bautista, reformado, confesional, 1689. Mi teología de pactos es impecable. Las 5 solas, los 5 puntos de la doctrina de la gracia, yo ya llevo 6 con la S de soberanía. Y podemos seguir hablando así con mucho orgullo. Y no es así como funciona Dios y su sabiduría. Su sabiduría es inversamente proporcional. Mientras más conoces de Dios, más humilde te vuelves. Quiero que veas un ejemplo claro en el libro de Efesios. Vamos rápidamente a Efesios, por favor, ya casi terminando. Efesios. En el libro de Efesios, hermanos, hay una estructura muy sencilla que se comparte. En el libro de Efesios tenemos 6 capítulos. De estos 6 capítulos, 3 capítulos son muy doctrinales y 3 capítulos son muy, muy prácticos. Si tú estudias los primeros 3 capítulos, vas a encontrar doctrinas profundas. Y si estudias los 3 últimos capítulos, vas a ver práctica, vas a ver lo que es el matrimonio, la sujeción de los hijos y demás. Efesios 1. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Grandes doctrinas. Predestinación, predestinados, escogidos según el puro afecto de su voluntad, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Ahora, va a haber doctrinas muy profundas, pero si vamos al capítulo número 4, donde empieza la parte práctica, después de haber hablado todas esas doctrinas hermosas, altas, profundas, incomprensibles, que el Espíritu Santo nos guía a través de la revelación de la palabra para entender, ¿cómo empieza el capítulo 4 después de toda esa exposición doctrinal? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Mi llamado, hermano, es a soportarte a ti. Estoy con un gran desafío. Y tu llamado es soportarme a mí, soportarle al prójimo, humildad, amor. Pero todo eso va a provenir de una sana doctrina. Tiene que haber esa sana doctrina. Debe haber. De ella proviene esa aplicación, esa humildad. Si tú solamente te llenas la cabeza de mandatos, de doctrinas y no aplicas, estás errando. Estás como un fariseo, como un saduceo, estás como un escriba, se memoriza mucho y no aplica nada. Pero si tú crees que puedes irte para el otro extremo y decir, yo voy a aplicar todo y no necesito doctrina, también estás errando. Porque esa verdadera aplicación proviene de una sana doctrina. Y por eso tenemos en ese ejemplo 3 capítulos de sana doctrina, alta y profunda doctrina, y 3 capítulos de gran aplicación, muy real. Pero los perversos hablan y manifiestan en su corazón lo que hay en su boca, que es arrogancia, orgullo. Tanto así que cuando nosotros vemos a algunas personas que dicen que son salvas y andan orando a Dios, su manera de orar incluso los delata, no es con humildad. No están orando como el salmista. Mira la gran comparación que tenemos. En el Salmo número 17, ¿cómo está orando el salmista? Dice así el Salmo 17 al principio. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. ¿Estás escuchando? Hay una suma humildad en este salmista. Hay seguridad, pero humildad. ¿Cómo oran normalmente aquellos que no son del pueblo de Dios y su boca los delata? Hay una oración con orgullo y con soberbia porque están demandando de Dios, están pidiendo, yo decreto, yo proclamo, yo, el Señor lo hará. Y están tomando al Señor como si fuera su empleado, su mozo, su sirviente. En vez de que ellos se presenten como siervos de Dios, piensan que está Dios para servirlos. Y su misma boca los delata. Hay un contraste total. ¿Por qué hay este contraste entonces, hermano, de estos santos que están clamando, de estos santos que tienen una perspectiva de lo eterno y de lo terrenal, y estos otros hombres que más se parecen a leones insaciables que buscan destruir y sus apetitos jamás quedan saciados? ¿De dónde viene esa diferencia? Y la diferencia proviene de Dios. Dios es el que ha originado esto. ¿Quiénes son del pueblo de Dios y quiénes no son del pueblo de Dios? Es por la pura gracia de Dios. No hay nada especial en este pueblo de Dios, en ellos. No es de que Dios los hizo su pueblo por ser más inteligentes, más sabios o más buenos. Como hemos leído en Efesios, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y este Dios que ha empezado esta obra es la que también la va a terminar. Estos santos son preservados en medio de esta oposición que está presente. En el libro de Judas, capítulo número 1, el único capítulo que hay, el verso 24, dice así:
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, antes de terminar quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez, yo sé, no me van a levantar la mano, pero alguno de ustedes alguna vez ha ido a una carrera de 10 kilómetros, ya sea para trotar o hacer bicicleta? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Regularmente parte mucha gente. Yo voy a hacerme como si fuera el experto, pero solamente fui una vez a una carrera de 10 kilómetros. Y recuerdo que era mucha gente. Estaba totalmente, yo creo que tenía que ir con mucha calma al inicio porque te podías golpear. Había muchísima gente. Era eso de las 7 de la mañana que estaba empezando esta maratón. Tenía mi numerito acá y empezamos a salir en 10 kilómetros. Al salir empecé a ver varios detalles. Primero fui solo porque mi esposa se había quedado con los niños. No había desayunado yo nada. Me había levantado 5 de la mañana y había tomado un pequeño jugo de proteína nada más. Y tenía que andar con eso porque no quería andar con el estómago lleno. Luego salimos. Empezó la maratón. Habían pasado como 2 kilómetros, máximo 3 kilómetros, y ahí se empezaba a notar la diferencia. Había algunos muchachos que estaban a un costado vomitando. Ahora, no me preguntes qué desayunaron, no me puse a mirar más atentamente, pero supuse y dije, seguramente no ha faltado alguno que ha dicho, voy a trotar, voy a darle una buena linacita a Pito Jorí, ¿no? Y no fue una buena elección. Literalmente estaban vomitando varios. Luego, después de eso, continué esa maratón y ya veía grupos. Los que estaban avanzando mejor eran a veces los que andaban juntos, se estaban motivando. Por la gracia de Dios yo pude terminar esa maratón en un buen tiempo, podríamos decir, o no, el que llegó primero era ya un profesional, pero se necesita perseverancia. Pero no podemos evitar reconocer que una vez que llegamos, va a nacer en nuestro corazón un poco de orgullo, un poco de decir, ¿por qué llegaste tú y no el otro? ¿Por qué el otro estaba vomitando su salchipapa y tú no? Es que yo me desperté a las 5 de la mañana y tomé mi jugo de proteína. Pregúntame en cuánto tiempo hice los 10 kilómetros. Hasta ahora me acuerdo. Ahí mi orgullo saliendo. 47 minutos, 10 kilómetros. Qué orgulloso. Y cuando uno termina esa carrera, tiene esa tendencia de decir lo bueno, lo sano, lo disciplinado que soy. Pues hermanos, eso va a suceder en toda tu vida, no en esa carrera de 10 kilómetros. Cuando salgas profesional, cuando salgas bachiller, cuando empieces y termines algo, tú por tu naturaleza pecaminosa estás programado por tu naturaleza mundana de anotar todas las cosas buenas que hiciste y por qué tú lo lograste y no el otro. Y ahora hay un cambio total porque todos nosotros hemos empezado la carrera cristiana. Y hasta ahí llegó tu jactancia. ¿Por qué tú terminas la carrera cristiana y otro no? Y no es por algo en ti. Es por la pura gracia de Dios. Porque aquel que empezó la buena obra en ti, es Él la que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que se nos está diciendo en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Es lo que acabamos de leer en el libro de Judas. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Amén. Él es el que tiene el poder de preservarte, no está la fuerza en ti. Es por eso que el salmista está orando, aunque es rey, aunque es valiente, aunque es guerrero, aunque tiene el poder, él está clamando. Mientras más ores y tus victorias estén marcadas por la oración, te vas a dar cuenta que estás haciendo morir lo terrenal y le estás dando gloria a Dios. Y vas a reconocer que es por la pura gracia de Dios. Solamente por la pura gracia de Dios. Las mayores victorias que puedo clamar en mi vida
todavía la recuerdo y digo, esa victoria que tengo. Cuando me preguntan, ¿y cómo lograste esa prueba? Yo les digo, recuerdo cuando todavía llegaba a mi casa de rodillas a llorar y decir, no puedo, Señor. Y ahora veo el pasado y digo, ya sé por qué pude. Fue porque Dios me sostuvo. Porque estaba ahí presente la oración y yo dependía de Él y Él me dio la fuerza. La gloria de cada victoria se va a Él porque siempre estábamos clamando. Y David en sus victorias podía decir, fue Dios. Siempre estuve clamando y Él escuchó mi clamor. Hermanos, pongámonos en pie para orar. Estos santos de Dios claman. Dios los escucha. Señor, te damos las gracias por tu preservación.